¿Sale un medio de cada uno? Aquí en el chat te leo. Ya. Sí. 0,5 y 0,5. Ya. Muy bien. Entonces ya tendría esto que vale 5 atmósferas de cada uno de ellos. Fracción molar por presión total, 0,555. Del balance másico anterior, este balance másico, ¿me han entendido? ¿Que lo hice directo? ¿O no? No me han entendido. Sí, ¿no ve? Si voy a retirar 3/4 partes, lo que me va a quedar es la cuarta parte. Y si voy a retirar un cuarto que vale 25%, me va a quedar los 3/4 que representan el 75% restante. Ahora, del balance másico anterior, cuando se está extrayendo parcialmente, entonces yo debo hacer un balance. Bueno, yo considero que hay que hacer un balance parcial, porque bien claro te pide a gritos, de este quitarle 75% y de este quitarle 25%, te queda 75 y 25, viceversa. Ahora, de este balance másico, miren, la masa del ciclo que quedó en la etapa es la cuarta parte de la masa del ciclo que tenías al principio. Vamos a tener que hacer una ecuación de estado para hacer esto. No nos va a servir. ¿Qué pasó? Acá. Ahí voy a continuar. Miren, aquí vamos a hacer una ecuación de estado y aquí vamos a hacer otra ecuación de estado, donde esto va a ser equivalente a escribir compresiones. Masa. Masa va a ser igual a la presión del ciclo por volumen, por peso molecular. Volumen 1 voy a poner. Volumen 1. Peso molecular del ciclo. Y temperatura 1. 1/4. Presión del ciclo en la etapa inicial por, esto es 2, etapa 2, por volumen 1, R, temperatura 1 y el peso molecular. El peso molecular del ciclo propano en una etapa inicial y final es el mismo, R es el mismo, y ahora no nos dice pues esto del volumen ni temperatura, no nos dice que se ha extraído, se ha enfriado, se ha calentado, no hay eso. Entonces, no va a haber forma, chicos, de resolver el ejercicio porque no se conocen los volúmenes ni las temperaturas. Entonces, vamos a considerando que la temperatura ha permanecido constante porque no va a haber forma de determinar y que el volumen también había sido constante. Esto sí, miren, ya como estamos hablando de adición y extracción, en una adición les decía, o en una extracción, ya sea adición, ya sea extracción, casi esto está presente en un 99% de ejercicios, les decía. Casi, por no decirles en todos. Pero no me dice nada acerca de la temperatura. Ya, podría pensar que los volúmenes son constantes. El volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Chao. Y temperatura creo que no he leído T constante, pero sin embargo ya estoy considerando eso. Sí. Entonces resulta que esto es completamente equivalente a lo siguiente, que la presión final del ciclo propano, voy a hacer así, la presión final del ciclo propano, la final, había sido completamente equivalente a lo mismo de la presión del ciclo a un inicio. Y la presión del etileno había sido igual a 3/4 de la presión del etileno a un inicio. ¿A ver? Porque miren, hice esto para el ciclo. Ecuación de estado, las variables en común se van. Así que la presión final del ciclo propano había sido 1/4 de la presión de inicio del ciclo propano. Esto sería completamente equivalente a hacer un análisis similar al de presiones. Pero esto viene del análisis, no es que siempre vamos a hacer eso, no es que un balance molar
Lo único que vamos a cambiar en vez de masa o mole sería presión, presión, presión y presión. No, esto viene del análisis, ¿no? Gracias a ello, yo ya podría saber cuánto es cada uno de estos y conocer la presión total y posteriormente conocer la fracción molar. ¿No ve? Miren. Por ejemplo, esto va a ser la cuarta parte de 5. Un cuarto de 5 atmósferas. Esto va a ser 3 cuartos de 5 atmósferas. Donde el total sería 5 más 15, 20 cuartos, 5 atmósferas. El total. La presión total es 10, pero han resuelto el sistema de ecuaciones y les ha salido 0,5. 0,5 acá, 0,5 acá. Ambos son 0,5, 0,5. Estos 0,5, perdón, no, 5 atmósferas, ¿no? 0,5 por 10, 0,5 por 10. 5 atmósferas es la presión de inicio. El hecho de que se haya retirado materia, esta supone que tiene que disminuir acá. Ahora había sido un cuarto de la presión inicial, que es 5. 3 cuartos de la presión inicial, que también es 5. 5 cuartos, 15 cuartos. 5 cuartos más 15 cuartos, 20 cuartos. 20 cuartos es 5. Ahora puedo hacer parcial total y hacer parcial total para hallar las fracciones molares. ¿Cuánto sería esto dividido entre esto? 0,25. Esto es 0,25 y esto es 0,75. Y el total da un hito, la unidad. Finalmente puedo decir, finalmente, el peso molecular final que me pedía va a ser igual a la nueva fracción por el peso molecular, que es constante. 42 es constante en cada etapa del ejercicio. 42 x1 m1 más x2 m2. Eso hay que hacer acá. Fracción nueva. 0,25 por 42 más 0,75 por 28. ¿Cuánto sería? 31.5. La respuesta es 31,5 gramos sobre mol. Mi mano se ha dormido, está dormida, esta mi mano izquierda. No sé cómo estoy escribiendo, no puedo escribir. Algo me pasa. Ya, entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto al ejercicio? Inge, ¿Dudas? Dime. que díganos primero. Okay. Ya. Inge, la segunda etapa sería el total 5 átomos de todo. Sí, 5 atmósferas sería de todito. Atmósferas, perdón. Sí. Okay. Sí, hay que operar, pues hay que operar. 4 quintos más 15 cuartos, la sumatoria da 5 atmósferas. La sumatoria de 5 atmósferas. Inge, Dime. yo resolví ahorita, estaba resolviendo, lo resolvió de otra manera. ¿Se acuerda que usted nos dijo que teníamos que llenar tablitas donde hay masa, peso molecular, moles, Sí. fracción molar? Yo lo Ya, llené ya. escrito y Ya. pude sacar la masa. Saqué las masas de los dos, del etileno y del ciclopropano. Ya. Y solo ya reemplazar la condición y también me salía lo mismo. Una manera Ya. de hacer igual. No Ya, usar ya. expresiones, Está bien. volumen y... Ya. Ya. Aquí, por ejemplo, la respuesta A y D sería la inciso D. Ya, está bien. No es la única forma. A ver. Para que te corrija, porque me parece que hay algo que te has equivocado. Ya. Tú has hallado el porcentaje en masa, ¿verdad?
has debido hallar un porcentaje mágico. ¿O qué has calculado? ¿Has calculado moles totales? Sí, como nos daba la masa total, que son 50 onzas, saqué el número de moles totales. Ya. Y como la fracción molar también me salieron, que es un medio, los Ujú. moles son iguales en cada componente. Sí. Ujú. Y con sus pesos moleculares ya calculé las masas de cada uno. Sí, correcto. Luego. Y los reemplacé en la condición final, ya los Ya. reemplacé. Sí, sí, sí. Muy buena idea. Muy buena idea. A ver, sáquenle un screen ahí. Sáquenle un screen. Hay otra forma de hacer. Habría otra forma de hacer. Está excelente. Y te debe salir lo mismo, 31.5, ¿no ves? Sí, lo mismo me salió. Sí, está bien. No significa que está mal tu procedimiento, también está bien. Igual está bien. Hay varios caminos. Hay un montón de opciones que se puede hacer. Por ejemplo, muchachos, para esto no ha servido esto. Pero Inge, ¿y en qué momento ha utilizado eso de las 50 onzas? No he utilizado, no se ha utilizado. Porque no ha sido, porque yo no lo he visto necesario. No lo he visto tan necesario esto de las 50 onzas. Incluso con una masa, con una masa que no es 50 onzas, igual va a salir la respuesta. Si nosotros le ponemos 200 gramos, la respuesta igual va a salir. Si le ponemos 50 gramos, 50 kilos, 1 gramo, 2 gramos, la respuesta va a salir igualita. Ya lo han sacado screen, ¿no ves? Sí, jefe. Ya. Otra opción, como dice acá nuestro amigo. Por ejemplo, lo que yo hice es hacer aquí ecuación de estado y ecuación de estado. Gracias a las ecuaciones de estado se han simplificado las temperaturas y los volúmenes y hemos llegado a este análisis. Ahora, otra forma, ya esto se queda. Este es del ciclo. Otra idea es de que con estos dos empecemos a calcular los moles en total. Los moles en total serían masa, peso molecular. Masa por cada onza vale 28,35 gramos. Ya está en gramos. A ver. De 50 onzas. Cada onza es equivalente a 28,35 gramos. Ya está en gramos. Es que este es un ejercicio que que te da puros datos intensivos y te da un dato extensivo, pero igual se puede hacer sin ese dato. Y el moles totales es igual a la masa total dividida entre el peso molecular total. Y nos va a dar cierta cantidad de moles. Con esta cantidad de moles, yo puedo hallar los moles del ciclo. Y puedo hallar, obviamente, los moles del etileno. Los moles del ciclo son iguales a la fracción del ciclo que sí o sí hemos tenido que hacer este sistema de 2 por 2. La ecuación 1, la ecuación 2 la hemos resuelto y hemos hallado las fracciones. Ahora los moles sería fracción también por los moles totales. Al igual que se hace con que son derivados, ¿no? Fracción total. Moles parciales, fracción, pero moles totales. Estos son compresiones. ¿De dónde sale? De la definición de fracción molar. La fracción molar se define como la fracción parcial dividido entre la total. La fracción molar se divide entre los moles parciales dividido entre los moles totales. De ahí sale. Como ya tenemos estos moles totales, nos venimos acá. Multiplicamos y nos venimos acá y multiplicamos. Y nos va a salir la misma cantidad de moles también acá. Cuando yo tenga esa cantidad de moles, vamos a hacer esto. Y miren, no ha sido necesario ver si es que la temperatura ha cambiado o ha variado. Yo hice haciendo esta consideración, porque si no hago esa consideración tampoco me va a salir a mí. Ahora, no voy a decir, no me va a interesar el volumen del recipiente, tampoco me va a interesar la temperatura del recipiente.
Y lo que yo voy a decir es que gracias a esos moles, ya tengo los moles del ciclo, tengo los moles del ET. Y ahora voy a determinar la masa del ciclo, y la masa del ET. Pero esto es al inicio porque son de esta etapa. Entonces digo, mol es masa por mol por peso molecular. Mol del ciclo, peso molecular del ciclo. Mol del ET, peso molecular del ET. Así. Ya tengo los moles, han visto. Ya tengo los pesos moleculares, por ende ya tengo estas masas. Ya tengo estas masas. Con estas masitas, ahora voy a hacer tablita. Masa, peso molecular, moles, bueno, moles, pero en la etapa final. Aquí faltaría algo. Tendríamos que saber cuánto es la masa del ciclo. Masas finales. Masas finales. Las masas finales van a ser 1/4 de la masa inicial y la masa final va a ser 3/4 de la masa inicial. Con eso ya voy a tener las masas en la etapa final. Masa del ciclo y masa del ET en la etapa final. Con la ayuda del peso molecular voy a dividir y voy a llegar a los moles. Moles finales. Moles finales. 42 y 28. Divido y ya voy a tener los nuevos moles. Y adicionalmente voy a tener los nuevos moles. Y cuando yo tenga moles, voy a decidir hacer la fracción molar. Y de aquí ya es lo mismo. Parcial total, entonces yo voy a tener las fracciones molares. Con esas nuevas fracciones molares voy a decir peso molecular promedio de la mezcla en la etapa final. Ahí ha sido fracción 1, M1 más fracción 2, M2. Es otro método. Pero aquí lo interesante de esto y lo bonito de esto es que no ha sido necesario que analicemos si el volumen era constante o la temperatura cambiaba. No ha sido necesario, ¿verdad? Es el otro método, otra forma de hacer. Bien también, ¿no? Interesante, bonito. Ahora, pero ¿qué tal si no te da la masa es el ejercicio? ¿Qué hacemos? Ya, no había esto. Yo para complicarles la vida, les digo esto. ¿Qué hacen ahora? Compresiones. No habría otro, ¿no? ¿Qué hacer esto? Hay otro camino más, hay un tercer camino adicional. Ustedes háganlo en su casa invéntense un dato. Con 20 gramos, 50 gramos, 100 gramos, la misma respuesta les va a salir. Porque el hecho de que esta extracción no sea, miren, esta extracción es un porcentaje. A lo que tú ya tienes, Una de estas dos era. ¿no ves? A lo que tú ya tienes, le estás extrayendo el 75% y le estás extrayendo el 25%. A alguna masa que tú ya tienes. Y no me está pidiendo calcular. Miren, incluso el ejercicio sale sin esto. Se puede resolver el ejercicio sin este dato y sin este dato. Este dato, bueno, nos ha ayudado, sí. Y aquí también por el método 2 nos ha ayudado también. Pero si yo les borro este dato y les voy a borrar estos dos datos, igualito tiene que salir la respuesta. Porque es un ejercicio de composiciones. De todas formas, estos datos les están dando para ayudarles. Ahora, por este método, miren, se han dado cuenta que si yo hago masa, peso molecular, hallo moles, en ningún momento también se está utilizando esto de las 10 atmósferas, viceversa, ¿no? Los que utilizan estos 50 gramos y ven, lo han visualizado el ejercicio de esta forma, al final van a decir, pucha, ¿y esta presión? ¿Para qué esa presión si ni siquiera he utilizado? Así. Ya, ¿alguna duda más que tengan? ¿O alguna sugerencia, alguna acotación que quieran hacer?
Ahí en la sustracción, en vez de masa sola, ha puesto moles, ¿no, Inge? No, hecho con masas he hecho. Con masas hice. No hice con moles. Hice con masas. Se extrae 3 cuartos de masa, dice el ejemplo. Puedes hacerlo con moles. Se extrae 3 cuartos de masa, entonces la masa final, la que te va a quedar, lo que queda, lo que sobra, la masa final es 1/4. Y si le sacas 1/4, lo que te va a quedar es, la masa que te va a quedar es 3/4 de la inicial. Ahora, aquí había una sugerencia de trabajar con moles o con masas. Este balance se puede hacer con moles. Sería un poquito más directo. Pero, no sé, yo lo estoy viendo también así. He calculado los moles totales, o alguien me hacía esta sugerencia. Moles totales. Mol total por fracción, ya tengo los moles parciales. A esos moles parciales que ya tienes, puedes hallar cuánta masa habías tenido al principio y cuánta masa tienes al principio. Masa, mol por peso, mol. Estas son las masas a un inicio. Todo esto es en la etapa inicial. Entonces, al inicio, poseemos estas masitas. Al inicio. Esas son las masas que tienes al principio. Lo que hemos calculado allá son estos datos de acá. Ahora, a partir de aquí vamos a retirar. Les retiro 3/4 y 1/4, hago la operación, hago el balance, ya tengo mis masas en la etapa final. Ya obviamente hay que reemplazar, ¿no? Acá 1/4 de aquel valor, 3/4 de aquel valor, ya vamos a tener esto. Volvemos a calcular nuestros moles y con esos moles vamos a hallar los moles totales y luego hacemos las fracciones molares. Ahora, como esta extracción es un porcentaje, entonces esta extracción puede también referirse a una extracción másica o molar. Entonces quizás incluso para hacer por este lado sería un poco más fácil hacer con moles. Moles finales es igual a 1/4 de los moles iniciales. Y aquí ya tenemos directamente los moles iniciales, más rápido. Con moles que con masas. Pero en fin, hay que darse cuenta, ¿no? Cómo hacer el ejercicio. ¿Alguna otra duda, pregunta más, muchachos? Inge, Dime. usted dijo que podríamos asumir una masa si es que no nos da en esta condición que nos da porque Sí, son puedes. porcentajes. Ajá. ¿Me podría dar el valor de 35 gramos Puedes, para lo que hacer tú quieras. más directo? Porque eso me Más refería a los rápido, 35. más rápido. Pues con eso ya te das un moles, ya tienes un mol. Pues, más rápido. Gracias, Inge. Lo vas a probar. ¿Por qué eso? Porque les están pidiendo, miren, ¿por qué les digo que se pueden inventar? Porque les están pidiendo una propiedad intensiva. Esta no depende de la cantidad de materia. Como esto no depende de la cantidad de materia, no le interesa cuánta materia es, no le interesa cuánta materia exista acá. Lo único que le interesa a esto es saber la composición, esta composición, que al principio había sido al 50-50. Entonces, al principio lo que tienes es esa composición y gracias a esa composición se puede saber la otra composición. Así, muchachos. Ya haremos otro ejercicio. Ver otro. Ese ya lo hicimos. Recién están almorzando, creo. ¿No? Están ahí raspando sus ollas, creo. A ver otro. Esta mañana me enviaba estos ejercicios. Este ya hicimos. Tocaría hacer este. Sí. Este otro. Cosas de su práctica, creo. Recién me envían su práctica. En la anterior les dije envíen, no enviaban nada. A ver, voy a poner la misma posición.
Dice, se mezclan tres gases X y Z. Se conoce que la fracción de X es 0,2. Si se extrae totalmente el gas X, la fracción molar de Y en la mezcla que quede es 0,7. Además, se conoce que la presión parcial de Z en la mezcla que quede es de 3 atmósferas. ¿Cuál es la presión parcial del gas X en la mezcla inicial? Ya. Hay dos etapas. Igual, seguimos en adición y extracción de materia. Ya, por favor, alguien me tiene que ayudar con el enunciado. Borrar, hay una extracción. A ver, un voluntario, voluntaria, que esté motivado, motivada. Ya. Tantos que son. A ver, ¿quién se va a animar? Yo dije, Ya, ¿qué dice? se mezclan tres gases, X, Y, Z. Ya. ¿Qué Se más? conoce que la fracción molar de X es 0,2. Muy bien. Aquí vamos a tener, voy a hacer una tablita de fracciones molares, ¿ya? ¿Qué más? Si se extrae totalmente el gas X, la fracción molar del gas Y en la mezcla que queda es 0,7. Ya. La que queda es 0,7. Miren, si se va a extraer totalmente a extracción total. Extracción total. Extracción total. Si voy a extraer totalmente esto, lo único que me va a quedar ahora es Y y Z. Pero dice, ahora, la nueva fracción molar de Y resulta que había sido igual a 0,7. O este sería 0,3. No sé si me sirve, porque la total siempre tiene que dar 1. ¿Qué más? ¿Qué más, Judith? Además, se conoce que la presión parcial del gas Z en la mezcla que queda es 3 atmósferas. Ya, luego. Determine la presión parcial del gas X en la mezcla inicial. Cortito había sido este. Este es cortito. Hay que hallar esto. Determina la presión parcial de X que queda en la mezcla inicial. Trabajamos en la segunda y hallamos sus masas. Masas, ya podría ser. ¿Hay temperatura? ¿Hay volumen? No, por Ya, ecuación entonces, estaban mal. No nos dice nada, Inge. ya, entonces no hay temperatura. Tampoco hay moles. Masas no las vamos a poder hallar. Pero sí tendrías razón en que podemos calcular la masa o los moles, y esa masa o moles hacer un balance molar, y se supone que vamos a tener aquí las presiones. Cada uno de ellos tiene unas presiones parciales, que lo que vamos a decir es que, considerando que, lo primero, el volumen es constante, esto es de hecho, volumen constante, y la temperatura permanece constante. Si no, no va a haber caso de resolver el ejercicio. A ver. Total, aquí ya puedo hallar la total y ya puedo hallar la presión parcial. Está sencillo. Miren, me voy a anticipar. Copiar, pegar. Y la presión que yo halle aquí, copiar, pegar. Y con la ayuda de estas fracciones molares haríamos acá algún análisis. Ya, hasta ahí tengo sus datos. Tanto para Y o para Z, por ejemplo, para Z. Miren, esta es una etapa inicial. Y esta es una etapa final. Cuando ustedes tengan etapas iniciales y finales y observen que su cantidad de materia se está manteniendo constante, ¿miren?
Z. Lo que tienes ahí en Z, tienes acá también. Lo mismo. Entonces puedo hacer un balance independiente. Balance molar independiente. Independiente. Balance molar independiente. Voy a hacer este balance molar independiente, donde diré, los moles de Z son iguales a los moles de Z en la etapa final. Y lo mismo podríamos hacer para Y. Ecuación de estado y ecuación de estado. Presión de Z, volumen 1, R temperatura 1. Presión de Z en la etapa 2, volumen 2, R y temperatura 2. Volúmenes de hecho son constantes, R son constantes. No me dice nada acerca de la temperatura, así que de hecho es constante. ¿Mira? Resultando que la presión de Z al inicio es exactamente igual a la presión final. ¿Mm? Entonces por eso hago. Copiamos, pegamos. Copiamos y pegamos. Ahora, me faltaría esto, y para Y va a ser exactamente lo mismo porque la masa en una etapa inicio y final no cambió. Copiamos, pegamos. ¿Ya? Entonces voy a hacer el análisis ahora acá. Para la etapa final, voy a decir, para la etapa final. Para la etapa final, lo que vamos a decir es esto, que la presión parcial de Z, la etapa final, es la fracción molar de Z por la presión total. Ojo que las fracciones molares no van a ser las mismas de acá a acá, porque su composición, aquí tienes 3 componentes y aquí tienes 2 componentes. Las composiciones son distintas, por ende las fracciones molares son distintas. Y de aquí podríamos despejar la presión total. Presión total 2 podría ser igual a presión parcial, a presión de Z, dividido la fracción molar que se pasa al otro lado, 0,3. Entonces 3 dividido entre 0,3 sería, ¿cuánto? ¿10? 10. 10. ¿Lo ves? 10. 10 atmósferas. Entonces esto puedo venir acá. 10 atmósferas. Si esto va a ser 10 atmósferas, entonces esto automáticamente va a ser 7 atmósferas. Copiamos, pegamos. 3 atmósferas. Ya hice el análisis. Hice el análisis acá. Copiamos, pegamos. Para allá va a ser lo propio. Copiamos, pegamos. 7 atmósferas, que serían 10. Serían 10. No puedo hallar las fracciones molares de cada uno de ellos, pero sí los puedo trabajar como conjunto. Y estos los puedo trabajar como conjunto. 10 atmósferas. 10 atmósferas. Y puedo hacer la fracción. Si esta es la fracción molar, esta es la presión total. Igualito que hice acá. En la etapa inicial, vamos a tener que la fracción molar de esto que ahora le voy a llamar, va a ser como un solo gas, muchachos. ¿Ya? Esto va a ser como una especie de un solo gas. ¿Cómo les digo? En conjunto, pues, de manera conjunta. Igualito que acá. Voy a completar todos estos cuadritos, al igual que hice esto. Pero voy a decir. Por ejemplo, la presión de X más la presión de Y sería igual a la fracción molar de X más la fracción multiplicado a la presión total del sistema. ¿No ve?
El conjunto de las presiones es 10. Y el conjunto de las fracciones molares, Llama al chango, no contestan. y esto sería presión total 1. Inge, ¿no sería Y más Z? Ya, Y más Z entonces. Z más Y. Y más Z. Ya. ¿Qué más? ¿Cuánto sale 10 entre 0,8? 12,5. 12,5. 12,5. Por ende, ¿cuánto es la presión del gas X? 2,5. 2,5. ¿Ve? Entonces la presión de X, súper. Ya se han dado cuenta. Entonces, la presión de X automáticamente sería 2,5 atmósferas. Esta sería la respuesta. Ahora, si esa presión total es 12, esto es 12, esto es 10, entonces automáticamente esto va a salir 2,5. Sí, muchachos. ¿Dudas? Todo claro, Inge. Todo clarín. Sí, fácil, ¿no ves? Ya, más ejercicios. Gas naturalizado. Gas usado. A ver. Inge, Dime. cuando consideramos ¿no?, de volumen y temperatura, siempre tenemos que hacer con ecuación de estado. Sí, te va a ayudar. Te va a ayudar que hagas una ecuación de estado. Y voy a echarles eso igual puede ayudar. Puede servir, pero yo les recomiendo que hagan un balance de moles y ahí apliques ecuación de estado. Y de ahí te va a estar saliendo Boyle, Charles, Gay-Lussac, te va a estar saliendo. Porque puede ser que las temperaturas sean constantes, pero los volúmenes no. ¿Ya? Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, ley de Boyle. Pero eso viene, siempre esos van a venir de un balance molar, cuando los moles en cada una de las etapas sean igualitos. Ya, gracias, Inge. Hicimos. A ver esto. El 12º ejercicio que resolvemos. Los estoy contando uno por uno. Tac. Y el 12. Lo borramos. A ver. Entonces, lo que han enviado al WhatsApp. No sirve. Y aquí también sería. Ya. Miren. Ya. Dice este. La relación de masas que tiene una mezcla gaseosa es que Y es 16 veces el oxígeno y el oxígeno es 3,86 veces el nitrógeno. Una mezcla gaseosa cuya masa es de 400 gramos ocupa 300. Dicha mezcla está compuesta por dióxido y nitrógeno. Ah, tan fácil. Fácil está. A ver, háganlo, chicos, a modo de practicar. A modo de practicar, háganlo. Inge. Háganlo. Yo voy a descansar. Ya, 15 minutos, Inge. Mucho, 15, 5. 5. 8. A ver, háganlo. Respuestas van a anotar. Yo no sé cuál será la respuesta.
A ver. Determine la fracción molar del gas Y. A ver, háganlo. Inge, la fracción molar del Y sale igual a 0.2. Listo, ya está. Inge, la fracción molar a mí me ha salido 0,8. Ya, le voy a poner el cronómetro. Ahorita mi reloj es 4 y 7 minutos. Tendrían que acabarlo 4 y 12. ¿Y eso? Ahora háganlo ustedes. Mira, háganlo, chicos. Ya pasó 3 minutos, les queda 2 minutos. Con una presión de 2 decimales van a trabajar, ¿ya? XY, por ejemplo, puede salir 0,23. No sé.
Ya, muchachos, ¿alguna otra duda más? Listo. ¿Cuántos ejercicios hemos hecho? Pues que no estaba grabando. Creo que 2. Ya, 2. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos hacer? Ya se me han acabado todas las dudas. Después, ¿quién más? A ver, alguien me ha enviado una pregunta al WhatsApp. A ver. Tips moral, ¿qué vamos a hacer? Carlos dice, mañana pasaremos, dice. No, pues ya está todo, ¿qué más vamos a hacer? A ver. Descargaremos esto, a ver. 015. ¿De qué examen será esto? A ver. ¿Quién me ha pasado esto? Me va a ayudar con la lectura el que me ha pasado esto. Creo que es mezcla de gases. Lo vamos a recortar. Lo vamos a recortar y lo vamos a recortar hasta ahí. Ya. Lo vamos a volver un pelo más chiquito. Esto de pregunta está de más. Y yo creo que ahí se puede leer. Ya. Listo. A ver, léanmelo. ¿Quién quería que resuelva eso? Parece ser mezcla de gases. Los ejercicios que ya me han enviado al WhatsApp, toditos lo he acabado. Toditos. Había ejercicios bonitos nomás. Muy interesantes. A ver eso. Ay, me cansé. Ya. ¿No, que no me lo quieren leer? Yo lo dije. Ya. ¿Qué dice? Por electrolisis de una disolución de salmuera se obtiene en el cátodo una mezcla de gases. Ya, hasta ahí. ¿Qué se entiende? ¿Qué es cátodo? ¿Qué es salmuera? ¿Qué se entiende? Ay, no sé. Ya, tampoco yo. No interesa que le haga cátodos, ánodos, salmueras. Lo que les tiene que interesar en esta parte es mezcla gaseosa. Eso es lo que les tiene que interesar. Puede haber muchas palabras que ustedes muchas veces no entiendan y se asustan en un examen. Si ustedes, por ejemplo, al leer esto, electrólisis, por ejemplo, yo ya me he asustado. Por electrólisis, dice. Me asusté. Escucha esto. Luego dice, una disolución de salmuera. Salmuera también no tengo idea cómo será. Parece que me habla de la sal. No sé. Se obtiene un cátodo. Cátodo tampoco, no tengo idea qué será. Ya, pero a partir de ahí vamos a ver qué es lo que dice. Ya, ¿qué más dice? En el cátodo una mezcla de gases. Ya, mezcla de gases para mí se me es familiar. Mezcla de gases. Ya, luego, ¿qué más dice? Cloro, bromo y 12,2% molar de oxígeno. Ah, ya. Hay cloro, hay bromo y había habido oxígeno. Pero en composición molar, y aquí vamos a recordar composición molar, 12.5. 12.5 porcentaje molar. Porcentaje volumétrico. Les voy a recordar esto. Si en su examen les pone 12,2. 12,2. Ya, 12,2. 12,2 por ciento. Si en el examen les ponen porcentaje molar o les pueden poner porcentaje volumétrico.
12.2, es lo mismo, chicos. No hemos resuelto ejercicios toda la mañana en el cual había porcentajes volumétricos, pero si les dan porcentaje volumétrico, porcentaje molar, me he cansado igual de explicarles que el porcentaje molar o volumétrico no era más que la fracción molar, y esto es 0,122. ¿Se acuerdan de esto, muchachos? Sí. Sí, Inge. ¿Sí? Bien. Ya. Eso lo van a tener presente siempre. El porcentaje molar es el porcentaje volumétrico, pero no así el porcentaje másico. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué La más mezcla dice? gaseosa a una presión P milímetros de mercurio tiene una densidad de, si en un proceso isotérmico la presión aumenta en un 25% y la densidad aumenta en 0,8 gramos sobre litro, Ya. calcular la densidad inicial. B. Encontrar la presión parcial del cloro si la presión P es 760 milímetros de mercurio y la temperatura es de 25 grados Celsius. Ya. Aquí me dice que este es un proceso isotérmico. Isotérmico. Hay una presión. Se supone que cada uno de ellos tiene su propia presión, pero tiene que tener una presión total y tiene que haber una densidad total en la etapa 1. ¿Qué creo que me dice con P? Algo así. En un proceso isotérmico, donde esta mezcla original tiene un volumen 1 y tiene una temperatura 1. En esta etapa va a tener un volumen 2 y ahí va a tener una temperatura 2. Ya. No se sabe si el volumen va a ser, no sé si el volumen es exactamente el mismo. No lo sé. Pero hay una condición acá. Ya. Luego dice, por electrólisis de una disolución de salmuera, se obtiene. Por electrólisis de una disolución de salmuera se obtiene en el cátodo una mezcla de gases, ¿ya? Se tiene una densidad D y una presión P. Si en el proceso la presión aumenta en 25% y la densidad aumenta en 0,8. Aumenta en 25 y la densidad en 0,8. Voy a seguir haciéndolo un poco más pequeño. Ya. La presión está aumentando en 25%. ¿Dónde lo hago eso? Presión total 2. Este es P. Este es D. La presión total 2 es igual a presión total 1 más el 25% de la presión total 1, que al final de cuentas había sido 1.25 veces. 1.25 veces la presión total número 1. Ahora, ¿qué es esto? Densidad. La densidad total 2 aumentó en 0,8 gramos ml. Densidad total 1 aumentó en 0,8 más directo 0,8. Listo. Pero esta densidad total 1 es D, de dedos. Y bueno, sí, aquí lo pongo P. Volúmenes, no sabemos nada. Inciso, ponerlo. Inciso A, ¿cuál es la densidad inicial? Densidad inicial. ¿Cuál es la densidad inicial? No me dice nada de volúmenes. Hacemos ecuación de estado igualando con volúmenes. Ya, podemos hacer ecuación de estado acá, podemos hacer ecuación de estado acá.
Y el peso molecular de la mezcla en cada uno de estas etapas van a ser los mismos. Miren, la composición interna no va a cambiar porque no, si bien puede ser que aumente la temperatura o cambie la densidad. Miren, tanto el cloro, el bromo y el oxígeno van a tener la misma composición al inicio y al final. En un antes y en un inicio y final, tanto en un inicio como en un final, se tiene que, los porcentajes no cambian. La composición molar o másica, composición molar o composición másica, no cambia. No cambia. Como no va a cambiar, jóvenes, como no cambia, entonces, a no ser que yo extraiga, mira, es como que, chicos, miran, tengo 2 gramos, 2 gramos, 2 gramos. 2 gramos de esto, 2 gramos de esto, 2 gramos de esto. Pero en la etapa final se va a calentar el recipiente, el volumen va a aumentar, va a reducir, la presión va a aumentar, va a reducir, pero voy a seguir teniendo 2 gramos, 2 gramos, 2 gramos. ¿Qué tal si tengo 2, 3 y 5 gramos? Hablando en gramos. ¿No? 2, 3. Aquí voy a seguir teniendo 2, 3 y 5 gramos. Donde el total es 10 gramos. Ahí creo que ya no se ve. Y si yo saco el porcentaje másico es 20%, 30%, 50%. Al final voy a seguir teniendo 20%, 30% y 50% de todo esto. O sea, no va a cambiar en una etapa inicial y final. Como no va a cambiar, sí posiblemente cambie el volumen, la temperatura, porque al parecer está cambiando la densidad y la presión. Pero esto va a ser bien importante al momento de empezar a plantear mi ejercicio. Entonces diré, si en el inicio y el final el porcentaje molar... Inge, lo está tapando el inicial. Ya. Si a un inicio, si lo pongo acá. Ya. Si a un inicio y a un final el porcentaje molar o másico no cambia, por ende, pues chicos, lo que no va a cambiar o lo que se va a mantener constante son las fracciones molares, el peso molecular promedio de la mezcla, y este ejercicio ya lo hemos resuelto en la mañana. Posiblemente, obviamente, pues estos no van a cambiar. Por ende, esto es constante y esto va a permanecer constante. No tendría por qué cambiar. Entonces alguien ya decía, Inge, ecuación de estado. Entonces hago ecuación de estado en esta etapa para el total y hago ecuación de estado en esta etapa. Pero, ¿con quiénes voy a hacer ecuación de estado? Con ecuación de estado con densidades. No un pavo ratón tradicional, porque lo que no conozco es el volumen. Tampoco estoy en adición y extracción de materia como para decir que el volumen es constante. No puedo considerar ese tipo de situaciones. Entonces voy a decir, al inicio y al final. Inicio y final. Hago una ecuación de estado, pero para densidades. Entonces diré, la densidad total 1, R temperatura 1, R igual a presión total por peso molecular total. En la etapa 1, etapa 1. Esta es la ecuación de estado en función a densidades. Ahora, la otra ecuación, densidad total 2, temperatura 2, todo esto había sido igual a presión total 2, peso molecular total 2. Lo que más convendría es hacer una igualación o una división, donde temperatura es un proceso isotérmico y los pesos moleculares se mantienen constantes. Donde diría que, no, pues, ¿qué voy a hacer acá? Ah, claro, la densidad. Voy a decir,
La densidad total al principio es D. D de dedo. D. Es lo que me dice. D. La densidad total 2 es D más 0,8. No dice incrementa en 80%. Dice aumenta en 0,8. La presión total 1, que es P. Y la presión total 2, que es 1.25 veces la presión total 1. Listo. Y de ahí despejamos la densidad. Que va a corresponder esto a la etapa inicial. Inciso B. Ya, ¿me han entendido esa parte? Sí, jefe. Sí, que. Ya, Sí, muy bien. Ahora, esto lo acomodaré un poquito. Ahí lo acomodaré. Ya sé cómo acomodar. Voy a decir el porcentaje molar es igual al porcentaje volumétrico y sus X, ¿no? Ya. Ahora, B. ¿Cuál es la presión parcial del cloro? Y para ello voy a necesitar la fracción molar. Si la presión inicial es 760 y la temperatura es 25. Creo que voy a necesitar esta parte. Dice, ¿cuál es la presión parcial del cloro? ¿Cuál es la presión parcial del cloro? Si la total es 760. Si la presión total del sistema es 760 milímetros de mercurio. Y adicionalmente la temperatura había sido de 25 Celsius. Ya está. Densidad ya tengo. Temperatura tengo, presión tengo, puedo hallar el peso molecular de la mezcla. Todo esto es datos, chicos, al inicio. D, acabo de determinarlo acá. Alguien me lo va a calcular, ya, calcúlenmelo D. Ya tengo D, ya tengo temperatura, ya tengo R, ya tengo también la presión total inicio, ya puedo hallar el peso molecular promedio. Con el peso molecular promedio, ya conozco una de las fracciones molares, pero no conozco las otras dos. Y puedo armar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿alguien tal vez ya lo tiene D? 3,2. 3,2. Eso, muy bien. 3,2 gramos litro. Bien. 3,2 gramos litro. Cuando ya tengo 3,2, ya les había dicho. Ese es el objetivo. Pero para este objetivo, yo necesito encontrar la fracción molar. ¿Ven? Eso sería la fracción molar del cloro, sí, del cloro, multiplicado a la presión total del sistema. Tengo la presión, pero lo que no tengo por el momento es la fracción. Así que voy a calculando peso molecular total 1. Total 1. Donde esto, acorde al análisis, va a ser. Densidad 1. Directo lo voy a hacer, por favor, ¿ya? De acá. De acá decimos. Densidad 1. 3,2. Por E. 62,4. Por temperatura 1. 25 Celsius. Dividido entre presión total 1. ¿Alguien me ayuda? $78,3. 78,3 gramos mol. Además, ¿qué voy a hacer con ese 78,3? Díganme qué voy a hacer.
Dígame. Vamos a calcular las fracciones molares. Ya. ¿Qué hago? ¿Qué anoto? Ecuación X1, fracción M1, molar del X2. cloro. Sí, Sí, etcétera, ¿no ves? Ya. Esto, X1, X2, eso me Sí. tienen que decir. X1, M1, X2, M2, X3, M3, etcétera. En este caso ya vamos a hacer con 3 componentes. El peso molecular promedio es la fracción molar, que no sé cuál será, del cloro. Pero sí sé el peso molecular. Sus pesos moleculares es 71, 32, y del bromo creo que es alto. A ver, bromo. Si alguien lo tiene el bromo. Tengo un libro. Bromo. Bromo sería 80, ¿no? Sí, Bueno, es 82. Sí, Bromo sería, sí, 80. 80 por 2, 160 sería esto. 160. Entonces, no. Por 71, o 71 veces, me parece mejor. 71 veces el X del cloro, más el 12 del bromo, 160 veces el X del bromo, más peso molecular, que es 32 veces la fracción molar, 0,122. Aquí las incógnitas son dos, X del cloro y X del bromo. Pero eso se va a complementar cuando yo haga que la X del cloro más la X del bromo más la otra X, que es dato, es igual a 1. Entonces he armado un sistema de 2 por 2. Al armar un sistema de 2 por 2, ahora puedo decir resolviendo. Voy a tener la fracción molar del cloro. Y esa es la que me interesa. Por el momento me interesa eso. Cuando yo ya tenga la fracción molar del cloro, voy a decir que la presión parcial del cloro es igual a la fracción molar del cloro por presión total, que es 760. Y listo. Hemos terminado. ¿Estaba difícil? O no, o estaba regular, o se podía nomás. Regular. ¿Regular? sí, Quizás tener sí, en cuenta, regular, ¿no ves? Quizás tener en cuenta esto es fácil. A partir de aquí, esto es fácil, miren. Esto ya toda la mañana hemos hecho, no sé cuántos ejercicios hemos hecho con esto. Miren. Esto, miren, tenías el porcentaje molar. Yo sin motivo he puesto porcentaje volumétrico para hacerles recuerdo. Pero esto a su vez es fracción molar. En tanto por uno es fracción y en tanto por ciento se vuelve porcentaje molar o volumétrico. Siempre que tengan las fracciones molares, en tanto por ciento se vuelven porcentajes molares o volumétricos, que es lo mismo, pero no másicos. Cuidado, me digan, no, Inge, mira, es del 12% en masa. Imposible. En masa es otra cosa. Tengo cloro, bromo, oxígeno. Tengo estos tres. Luego, a ver. Tengo estos tres. ¿Qué más hago? Me habla de densidades. Si me habla de densidades, tengo que recordar la ecuación de estado que está en función de densidades. Miren. La primera ecuación, bueno, esta ecuación sería moles RT, el pavo ratón. El pavo ratón se modifica haciendo que la masa es masa dividida entre el peso molecular. Luego se intercambia el peso molecular por volumen. Masa, volumen, RT y listo. Masa sobre volumen es la densidad.
densidad. La densidad esta mañana también hemos visto que la densidad pueden hacerlo como masa sobre volumen o la densidad ya pueden hacerlo como ecuación de estado, que va a ser presión, peso molecular es igual a densidad RT. Densidad RT. Ya tenemos la densidad. Entonces, cuando el ejercicio hable de densidades, pues esas dos ecuaciones van a ser demasiado importantes, muchachos. Van a ser muy importantes. Van a ser recontra importantes. ¿Qué más podemos analizar? A ver. ¿Qué más podemos analizar? El volumen, de hecho, va a cambiar. De hecho, chicos. Ahorita ya me he puesto a analizar otra cosa. No hemos analizado los volúmenes y no sabíamos si considerar que esto es constante. ¿Cuándo vamos a considerar que este volumen es exactamente igual a este volumen? Cuando dice adición o extracción normalmente, o cuando diga recipientes rígidos. Ahora me doy cuenta de una cosa. Que la densidad es masa sobre volumen, mira. Masa 1, volumen 1. La densidad en la etapa 2 va a ser masa 2, volumen 2. Las densidades han cambiado. A ver si las masas son iguales, los volúmenes son iguales. Deben ser iguales. Miren, ¿qué es densidad? Densidad en la etapa 1 es masa 1, volumen 1. Densidad en la etapa 2 es masa 2, volumen 2. Ah, no, pues no son iguales. ¿Qué estoy haciendo? No, nada que ver. Ya. A ver, ¿qué más hemos hecho? ¿Qué más hicimos? Lo que tienen que tener en cuenta que si es que va a haber un cambio de estado, fíjense, puede ser acá que aumente la presión como está ocurriendo acá. En esta etapa aumenta la presión. Puede ser que se enfríe el sistema, puede ser que aumente la temperatura del sistema, puede ser que sea proceso isotérmico, etcétera. Pero, ¿qué va a suceder con las masas independientes? Si yo me voy a poner a analizar cada una de las masas, por ejemplo, al cloro, ¿qué va a suceder con el cloro? Los moles son los mismos. ¿Qué va a suceder con el bromo? Lo mismo. ¿Y qué va a suceder con el oxígeno? Pues es exactamente lo mismo. Estos tres tienen la misma cantidad de materia en cada una de las etapas. No ha ocurrido una extracción o no ha habido una adición. No ha existido eso. Como no ha existido eso, chicos, entonces lo único que yo puedo decir es que su composición interna no ha cambiado, no va a cambiar. Y ya les he puesto el ejemplo de que si tuviera más, 2 gramos, 3 gramos, 5 gramos. En total hay 10 gramos. Pero en esta etapa también va a ser 10 gramos. 10 gramos. No va a cambiar entonces su composición, por ende, la fracción y el peso molecular promedio no tendrían por qué cambiar. No tienen por qué cambiar. Y si estos no van a cambiar, eso me va a ayudar a hacer un análisis y voy a decir, alguien ya decía, Inge, ecuación de estado, ecuación de estado. Ecuación de estado, ecuación de estado. Y cuando ustedes hagan ecuaciones de estado, pues pueden igualar, igualando pesos moleculares. A mí me gusta dividir. A otros les debe gustar sustituir, despejar, sumar, no sé. Se me ocurre dividir porque hay variables en común y se eliminan esas variables. Y lo que me queda ya es algo más simple en el cual ya se puede determinar la densidad D, que esa era la etapa inicial. ¿No ve? Ya, entonces sáquenle un screen ahí, se los voy a poner el enunciado para que lo tomen en cuenta ahí. Saquen su screen. Saquen su screenshot. Listo. Ya, ahora ahí. Muy bien, muchachos. A ver, no sé qué más me faltaría por hacer. Ya hice varios ejercicios. Tal vez tendríamos que hacer un poquito de manómetros. Manómetros creo que no he visto mucho en sus exámenes. ¿Qué más?
A ver, ya he resuelto todas sus dudas. A ver, alguien tal vez dije, no, mi ejercicio que le he enviado no me lo ha resuelto. Creo que he resuelto todo. Voy a despausar para que vean y le pondrán pausa ahí para ver el procedimiento de resolución.